Estamos. Bien, entonces quería darles la bienvenida al curso. Hoy día, siendo 27 de mayo del 2021, el curso de reconocimiento de patrones, quiero aprovechar la ocasión para saludar a muchas personas que se conectan a esta clase y que están en distintas partes del planeta. Me han escrito de Medellín, de Cuba, de México, que están aprovechando este curso, los videos que hay en YouTube. Así que si en algo se puede colaborar con la enseñanza de esta materia, yo feliz. Así que bienvenidos también a todas esas personas que están viendo estas clases. El día de hoy vamos a dedicarnos exclusivamente a lo que es redes neuronales, y redes neuronales tiene un gran potencial, ha sido muy bien evaluado en los últimos años. Como algo anecdótico, esto empezó como en los 80, en los 90. En los 90 estuvieron muy de moda las redes neuronales. Todo el mundo, toda la clasificación la hacía con redes neuronales. Después empezó el SVM a ganar, y la próxima clase probablemente se la dediquemos al SVM. Y de ahí no se habló de redes neuronales hasta que empezó todo el boom con Deep Learning, que Deep Learning no es más que redes profundas, o sea, con muchas capas y con algunos elementos nuevos que se fueron incorporando. Y por lo tanto volvió a usarse redes neuronales fuertemente, y es algo que debemos saber. O sea, los que estamos involucrados en lo que es reconocimiento automático, lo que es clasificación, las redes neuronales son realmente muy poderosas y se ajustan muy bien a los datos. Entonces hoy día nos vamos a dedicar a lo que es redes neuronales. Entre medio voy a meter así un par de slides dedicadas a lo que es un clasificador que es el Logistic Regression, que es como una partecita de una red neuronal, entonces también se puede usar. Y vamos a ver algunos, obviamente, ejemplos en el Colab para que ustedes puedan correrlos. Voy a explicar también lo que es backpropagation, que es el método que se usa para entrenar redes neuronales. Y en el ejemplo que les voy a mostrar una red neuronal desde cero, sin ninguna librería, que se hace solamente con la librería NumPy, que es de matemáticas, pero no hay ningún uso de librerías como sklearn, y eso es lo que se llama una red neuronal desde cero. Hay gente también que lo dice from scratch, o sea, desde la nada. Cómo son todos los pasos, y ahí está la implementación que la pueden estudiar. Y después, en el ejemplo, vamos a ver cómo se usa una librería como sklearn para entrenar una red neuronal. En la práctica, usen sklearn. O sea, lo que es esta red que es explicada desde cero es solamente con fines pedagógicos para que ustedes puedan entender cada uno de los pasos. ¿Ya? Entonces, bien, voy a empezar con la presentación que tengo para hoy día. Al final de la clase voy a explicar la tarea 3, ¿ya? Que ya lancé el enunciado, probablemente les llegó algún mail del Google Classroom, ¿ya? Y eso lo vamos a ver al final de esta clase. Entonces voy a empezar con la presentación que les tenía preparada para el día de hoy. Y aquí entonces tenemos lo que son las redes neuronales. ¿Ya? Bien, entonces vamos a ver lo que les tenía preparado para el día de hoy. Y aquí voy a empezar como con un ejemplo, o sea, cómo podríamos nosotros clasificar estas dos características X1 y X2 que tiene tres clases. O sea, cómo sería una red neuronal de esto. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a ver es que la salida podría ser una línea de decisión como esa para separar una de las clases, y esa que podría ser para separar la otra clase. Esa es como la idea de lo que vamos a buscar. Y entonces voy a tener
una especie de cajita gris, le puse acá, no es una caja negra porque ya vamos a ver lo que hay adentro, en que voy a tener dos características, x1 y x2, y voy a tener en este caso tres salidas, ¿ya? Y esto es algo importante, que las redes neuronales, la salida va a ser una salida por clase, ¿ya? Hasta el momento todo lo que hemos visto es que los clasificadores entregan una salida y esa salida en este caso sería un 1, un 2, un 3, indicando la clase. En este caso vamos a tener tres salidas, ¿ya? Y1, Y2, Y3. ¿Ok? Les voy a explicar cómo es eso. Estas salidas se pueden interpretar como si fueran probabilidades. Entonces la suma de estas daría 1, ¿ya? Y vamos a clasificar una muestra viendo cuál de las salidas es la máxima, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si la salida de la máxima es, la máxima en la salida, perdón, es la primera, entonces vamos a decir que esa entrada se clasifica como clase 1. Vamos a poner aquí un ejemplo, ¿ya? Suponiendo que la salida para esta entrada arroja que y1 es 0.2, y2 es 0.7, y3 es 0.1, y aquí obviamente el máximo está puesto en 0.7 y tendríamos diciendo que la clase, en este caso sería la clase 2. Internamente la red neuronal es como lo que tenemos aquí, ¿ya? Y vamos a tener las entradas aquí se van a multiplicar por algunos factores que se llaman pesos, entran acá, ¿ya? Aquí pasan algunas cosas que ya voy a explicar, es una función no lineal, y de aquí salen, se multiplican por otros pesos, entran acá y salen estos números, ¿ya? Voy a explicar en detalle qué es lo que pasa acá, pero esa es la idea. Yo pongo datos de entrada, mis características, ojo, podría ser acá en el problema que hemos visto de la naranja y la mandarina, podría ser aquí el área y aquí el porcentaje de color verde, dos características. Esos números se multiplican por valores, se suman, se hace una operación no lineal, que es una sigmoide, que ya la vamos a ver. Otra vez las salidas acá se multiplican por otros números, se suman otra sigmoide y la salida entonces me da un número, un vector, en este caso que tiene el mismo número de elementos que las clases del problema. ¿Ya? Ok, vamos a ver entonces algunas definiciones. Esto es lo que se llama la capa de entrada. En este caso tenemos una capa de entrada con dos elementos, x1 y x2. Esta es una capa oculta, ¿ya? Que no la estamos viendo, por eso se dice que es oculta, porque lo que estamos viendo es la entrada y la salida, ¿ya? Por eso es el nombre de capa oculta. Y esta es la capa de salida, ¿ok? Bien, vamos a ver qué es lo que sucede acá, ¿ya? ¿Qué es esa función no lineal y tiene una componente también que es lineal? ¿Qué es lo que está sucediendo en uno de estos nodos? ¿Ya? Entonces voy a ampliar ahí eso y voy a hacerles un ejemplo muy sencillo de dos entradas, esta función que está acá, que es la estrella, y la salida. Vamos a ver en detalle qué pasa en cada uno de los nodos. Entonces, esta es una función que la voy a llamar f de x, y la entrada sería el vector x de entrada, y la salida es a. ¿Ok? Y aquí hay pesos, que son números reales, escalares. Y estos pesos van a multiplicar las entradas. Y hay un valor constante que se llama bias, que es la b, que se le va a sumar acá. Entonces, lo primero que voy a hacer es hacer una operación completamente lineal, muy sencilla. Multiplico W1 por X1, le sumo W2 por X2 y le sumo B, ¿ya? Y esta es la operación lineal que tiene esta partecita de acá. Y después lo que voy a hacer es representarlo de una forma vectorial. El vector de los pesos multiplicado por el vector de entrada, esto es un producto punto, más una constante. A continuación voy a usar una función no lineal, que les había dicho que es una sigmoide, y a viene siendo la función no lineal de z. O sea,
parte lineal, se multiplica por pesos, se suma, y a eso se le pone una sigmoide, y esa es mi salida A. Voy a mostrar un poquito, en resumen, lo que es eso. ¿Ya? Aquí entonces ustedes tienen que el f de x es el producto punto, pesos por entrada, más una constante, y después una función no lineal. Un ejemplo que se usa muchísimo es la sigmoide de este tipo, ¿ya? En que tengo el valor z, que cuando vale 0, la salida es 0.5, cuando es muy, muy negativo me da 0, y cuando es muy, muy positivo me da 1. Y toda esta parte que está acá es bastante lineal, y después se satura. Entonces la sigmoide se concentra en la parte central, esa parte es casi lineal, y después empieza como a aplanar. Todo lo que es muy grande no nos interesa, todo lo que es muy pequeño no nos interesa. La idea es que el z esté en la posición más o menos central. ¿Ya? A manera de ejemplo, si z vale 0.9, mi función sigmoide sigma vale 0.71. ¿Ok? Eso es como un ejemplo. Bien, entonces esta es mi red, uno de los nodos de mi red neuronal. No olvidemos que este es uno de los nodos. ¿Ya? Y aquí hay un ejemplo. Vamos a poner pesos 0.5 y 0.2 y un bias de menos 0.3. Y voy a tener que mi entrada en este ejemplo es 1.6 y 2. Entonces lo primero que voy a hacer es multiplicar 1.6 por 0.5, me da 0.8. 2 por 0.2 me da 0.4, y le resto el 0.3 y me da 0.9. En el ejemplo les había dicho que la sigmoide para 0.9 era 0.71, entonces la salida A para esta entrada me da 0.71, que es lo que les había mostrado a la sigmoide. Entonces son operaciones muy simples. La parte lineal es multiplicaciones y una suma, y después la parte no lineal es simplemente evaluar esta sigmoide. ¿Ya? Y ahí entonces tenemos lo que está haciendo ese nodo específico que tiene pesos asociados y una constante que se suma. ¿Ok? Bien, hay otro tipo de sigmoide que se usa, que es la tangente hiperbólica, que tiene como esta forma, es un poquito más acentuada la pendiente en la parte del medio, ¿ya? Pero son bastante usadas, y en los ejemplos que vamos a ver hoy día vamos a usar principalmente esta que está acá, pero también se puede probar con esta que está acá. No hay ni una que sea mejor que la otra, en esto siempre la palabra final la tiene en los experimentos, en las pruebas. Bien, entonces eso es lo que me interesa en la parte de lo que es un nodo de la red neuronal, ¿ya? Lo que es regresión logística, que es como una partecita de la red neuronal, es nada menos que esta parte, ¿ya? Entonces yo tengo lo que les he explicado, mis entradas, que pueden ser n entradas, y voy a tener acá los pesos, y voy a tener mi salida. Y aquí lo que generalmente se usa es una salida por clase. Si hay dos clases, una sola salida, y entonces si la salida es mayor que 0.5 va a ser la clase 1, y si es menor va a ser la clase 0. ¿Ya? Y los parámetros se encuentran minimizando una función de pérdida, en la que nosotros decimos que la salida tiene que ser lo más parecida a la salida ideal. ¿Ya? Generalmente en los datos que tenemos, la salida ideal se llama ground truth, es un término que se usa bastante en la literatura, y es lo que nosotros hemos llamado el vector Y-train en las clases anteriores. En este caso, la salida ideal está puesta en forma de, no de un vector, sino que de una matriz. Si nosotros tenemos un vector, por ejemplo, si tenemos un set de entrenamiento de 100 muestras y de 3 clases, la salida Y va a ser 100 por 3. ¿Ya? Antes el Y-train tenía solamente una columna y ahí iban los números 1, 2, 3. Ahora voy a tener 3 columnas y el contenido de esa matriz es binario. O sea, voy a tener para la muestra 1, por ejemplo, 0, 0, 1, si es que la muestra 1 fue de la clase 3, porque es el tercer elemento el que está gatillado.
La muestra 2, por ejemplo, si es 1, 0, 0, quiere decir que la muestra 2, su clase es la primera clase, ¿ya? Que es el que está mostrando el bit igual a 1, ¿ya? Y ese es mi Y-train ideal. Yo la idea que tengo acá es que mi Y-train ideal sea lo más parecido a lo que me está entregando esto que está acá. Les voy a mostrar un ejemplo en el Google Colab, que lo tengo ya listo. Eso es la tarea, que voy a hablar después de la tarea. Y aquí voy a usar este es el que le he puesto el código para redes neuronales. Y aquí hay una parte que está dedicada a regresión logística. Voy a cargar aquí los datos, que son estos que están acá. Y voy a usar la regresión logística, que es usando la misma figura de las presentaciones. Y acá los pasos son muy parecidos al resto de clasificadores. Ese K-learn ahí es bastante bueno para usarlo. Y aquí yo uso esto y la regresión logística me entrega, la regresión logística, anótenlo ahí, entrega líneas rectas, ¿ya? No puede otra cosa, ¿ya? Lo que está haciendo es datos, sigmoides, y después entrega la salida, y aquí va a tener que para este ejemplo me va a dar 0,86 el accuracy en el testing. Voy a poner otra base de datos. Voy a dejar acá, por ejemplo, la G4, que la voy a usar después para mi red neuronal. Cargo los datos. Aquí son 4 clases. Voy a ejecutar el mismo código. Y aquí me va a dar entonces, en este caso clasifica muy bien porque las líneas rectas para este ejemplo separa muy bien las clases y estaríamos sacando un 0,93. ¿Ya? Entonces esto es otro clasificador que pueden usar, muy simple. Si la salida se puede separar con líneas rectas, por favor úsenlo, ¿ya? Vendría siendo parte de la familia de distancia mínima, LDA y Mahalanobis 0, que entregan líneas rectas. Este también entrega líneas rectas. Bien, vuelvo entonces a lo que es la presentación. No sé si hay preguntas hasta acá. ¿Alguien que quiera preguntar? ¿Alguna duda? ¿Sí? Profe, Dime, Camila. ¿cómo se elige la función de activación? En este caso era secundar porque el espacio no era linealmente separable, pero en otros casos, El, a ver, cuando el espacio no se puede separar con líneas rectas, no uses regresión logística, porque te va a dar una línea recta, ¿ya? claro, Y ahí eso es independiente que uses la función de activación, cualquiera de las dos que he explicado. La regresión logística no se la va a poder, ¿ya? y la Si sigmoidal, quieres con líneas curvas, ahí tienes que pasarte a una red neuronal. No sé si estoy contestando tu pregunta. sí, que me quedé como pensando en el primer ejemplo donde estaban los dos, o sea, las tres clases, dos grupos, donde Ajá. había, esa separación era curvo. La separación, las clases son curvas, ¿ya? O sea, y ahí la regresión lineal te tira una línea recta y por eso obtuvimos alrededor de 80 y algo por ciento. ¿No? Ah, La regresión logística no va a sacar una curva aunque la distribución sea curva. Ahí hay que pasarse a otro clasificador y vas a ver que la red neuronal se la puede muy bien ahí. ¿Ok? ya. Sí, gracias. Bien, entonces vamos a seguir. Este fue como una especie de comercial de la regresión logística. Vamos a seguir con lo que nos compete hoy día, que son las redes neuronales. Y no olvidemos entonces que, volviendo al ejemplo, tengo un nodo y aquí tengo las entradas, pesos, una constante, una función no lineal. Gracias, Camila, me recordaste que se llama función de activación, esta sigmoide que está acá. Y aquí tiene la salida, ¿ok? Bien, continuamos y vamos a ver entonces que en esta línea que está acá, está la salida A11. Ojo, esta es la capa que se llama la capa 1, es el vector A1 que tiene elementos A11, A12, A13 hasta el A16. Y la salida de acá va a ser X1
A ver, voy a mover esto que está acá. Ya. Perdón. Ahí. Entonces voy a tener x1, que es multiplicado por omega 11, por W11. X2, que es multiplicado por W21, y le voy a sumar un B11, y eso es lo que tengo acá. ¿Ya? Entonces, ojo, X1 y X2 tienen sus pesos correspondientes, que son esta flecha, la primera, y esta flecha. ¿Ya? Perdón, y esta flecha de acá, ¿ya? Que es el W21. Me paso a la otra, que es esta salida que viene del nodo 2, y aquí es lo mismo, es otro peso, que son el 12 y el 22, que van a multiplicar x1 y x2, y va a tener otra constante. Y así sucesivamente voy a tener que todas estas que están acá vendría siendo una multiplicación, ojo, matricial ya, que tengo una matriz de pesos que está multiplicando un vector de entrada, y a esa yo le sumo una constante, que son las b, y a cada una de ellas yo le aplico esta sigmoide. ¿Ya? Entonces, cada nodo círculo rojo tiene asociado una función no lineal y un valor de bias, que es la b. ¿Ya? Entonces, acá, para estos 6 nodos, yo voy a tener 6 b distintas. Cada flecha azul que entra a un nodo tiene asociado un peso. O sea, cada una de estas flechas tiene un W, que es distinto. Si es igual, es casualidad, pero aquí la idea es encontrar cuáles son estos pesos. Se conectan todos los nodos de una capa con todos los nodos de la siguiente capa. Por eso aparecen estas gráficas, que están todos contra todos. ¿Ok? Si yo tengo este nodo de acá, sus entradas van a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por eso le están llegando 6 flechas. Cada una de estas flechas tiene un peso. Y al final voy a tener un factorcito B que le estoy sumando. ¿Ok? Bien, Clemente, tienes la mano levantada. Sí, que ya, lo que usted dijo antes era el peso que salía, lo que fue mostrando, eran los pesos que iban saliendo de cada nodo, ¿no es cierto? No, lo que sale, lo que mostré anteriormente, que son estos que están acá, son los valores de salida de la función que sale del nodo. Este, a Ah, su ya. vez, va a haber que multiplicarlo por el W correspondiente acá. Ah, ya, ya. ¿Ya? ¿Estamos? O sea, esta vendría Sí, siendo la salida de este nodo. ¿Ya? Perdón ya. la confusión, ¿ya? Pero es la salida de este nodo. Y Ah, esto ya, se multiplica por el peso correspondiente de esta flecha. ya. ¿Sí? ¿Ahí te queda más claro? Sí, ahí Ok. sí. Gracias. Bien. Ya. Entonces, cuando se diseña, y voy a leerles esto porque son como las ideas, la filosofía de las redes neuronales. ¿Ya? Cuando se diseña una red neuronal, se debe decidir la función no lineal, o sea, si es una tangente hiperbólica, si esta es exponencial, etc. Se debe decidir el número de capas ocultas. Aquí tengo una, podría poner otra más. Vamos a ver ejemplos con otras, con más de una capa oculta. El número de nodos de las capas ocultas. Aquí en este ejemplo yo puse 6, bien podría haber puesto 12. ¿Ya? Esos son lo que se llaman como los hiperparámetros, son como cosas que hay que decidir a la hora de entrenar. Así como con el KNN ustedes tenían que decidir cuántos vecinos, en este caso también hay que decidir algunas cosas antes de entrenar. Lo que hay que decidir es lo que está acá. ¿Ya? ¿Cuál es la función no lineal, el número de capas ocultas y el número de nodos de cada una de las capas ocultas? ¿Ok? Bien. Cuando se entrena una red, se debe estimar todos los pesos y los bias de tal forma que la salida real sea lo más parecida a la salida ideal. Esto es Y gorro que yo he puesto acá. Perdón. Esto es Y gorro que yo he puesto acá. Es la salida real. Es lo que me está diciendo la red. ¿Ya? Pero ojo, yo tengo un set de datos de entrenamiento en que yo tengo la salida ideal, ¿ya? Lo que les había dicho que era el ground truth, o sea, ¿cuánto debería ser esto idealmente? ¿Qué es lo que ustedes están tratando de conseguir? Entonces, cuando uno entrena, es encontrar
es estimar, esa es la palabra correcta, los pesos, los bayas, de tal forma que la salida real sea lo más parecida a la salida ideal. Y acá lo que estaríamos diciendo es, con este ejemplo, por ejemplo, yo tengo acá x1 y x2, y para este punto que está acá, el vector x vale 1.6, 2.0, ¿ok? Este vector que está acá, este punto, esta muestra que está acá, pertenece a la clase 3. Entonces, la salida ideal Y es 0, 0, 1. ¿Ya? No es la clase 1, no es la clase 2, es la clase 3. Esto quiere decir esto que está acá. ¿Ya? Y yo voy a tener, en este caso, mi red neuronal podría tener como salida, que esta es la salida real de la red, podría tener que es 0.1, 0.2, 0.7. El máximo es el de la tercera clase, entonces estaría clasificando bien, pero esto no es 0, 0, 1, sino que se parece. ¿Ya? Y lo que estaríamos diciendo es que este problema, la red neuronal lo hizo bien, o sea, en esta muestra la red neuronal la clasificó bien, porque el máximo está en la tercera clase. El máximo de Y gorro es igual que el máximo de Y. O sea, ¿dónde está el máximo? ¿Ok? El entrenamiento se debe hacer minimizando una función objetivo. Y una función objetivo que se puede usar, y hay otras, es esto que está acá, que la diferencia entre lo real y lo ideal sea mínima, ¿ya? Y esto es una función objetivo J, perdón, que depende de los parámetros. ¿Cuáles parámetros? Los parámetros de una red neuronal son los pesos W y los bayas B. Eso es lo que hay que estimar minimizando esta función objetivo. Entonces, es complicado, pero es simple. O sea, uno tiene una arquitectura de la red que tiene nodos, tiene capas, tiene conexiones. Cada una de estas cosas tiene pesos W, cada nodo tiene una B que se suma. Y lo que hay que hacer es entrenar, y el entrenamiento es buscar cuáles son los mejores W y bayas, los pesos y los bayas, tal que la salida de la red sea lo más parecida a la salida ideal. Esa es como la gran filosofía de las redes neuronales. Los parámetros entonces son los pesos y los bayas de todas las clases. Y acá es importante saber que n es el número de muestras del entrenamiento. ¿Ok? Bien. Entonces, les había dicho que cuando se diseña una red se debe decir la función lineal, el número de capas ocultas, el número de nodos, y cuando se entrena es necesario estimar los pesos y los bayas para que la salida real sea lo más parecida a la salida ideal. ¿Ya? En este ejemplo, yo tengo, voy a tener acá, como vienen dos variables acá que se multiplican por 6 pesos, ¿ya? Y después aquí voy a tener 6 que entran a 3, voy a tener 30 pesos, ¿ya? 2 por 6 más 6 por 3. Y voy a tener, ¿cuántos bayas? Voy a tener 6 acá y 3 acá, tengo 9. Entonces el número de parámetros a estimar en esta red es 39. ¿Ya? Entonces la función objetivo va a tener 39 parámetros y voy a tener que minimizarla. ¿Ya? Esa es como la idea de lo que está detrás de la red neuronal. Eso es todo, y lo pongo entre comillas porque cómo se encuentran estos pesos no es tan trivial. ¿Ya? Uno podría tener redes más complejas. Aquí tengo para 2 capas y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nodos en la primera capa oculta y 4 en la segunda capa. Pueden ser cosas más sofisticadas, aquí se los dejo, esto ya entra casi en la categoría de arte abstracto. ¿Ya? Y no olvidar que cada uno de estos nodos que está acá corresponde a una función que va a tener los Ws de entrada más un bias y va a tener una función de activación, una sigmoide. ¿Ya? Eso es lo que tiene cada uno de estos nodos. Entre más grande la red,
son más parámetros los que hay que estimar, y si son muchos parámetros y pocos datos, ¿ya? Eso ustedes lo han vivido seguramente cuando quieren hacer el fit de una curva. Si ustedes tienen, si tienen por ejemplo, 10 puntos y quieren hacerlo, aproximar eso a un polinomio de grado 6, les va a quedar como muy ajustado a los puntos. Ahí lo mejor sería menos parámetros, ¿ya? Una parábola, por ejemplo, que puede estar mucho mejor y con menos sobreentrenamiento. Entonces eso es algo que hay que tener en cuenta cuando uno está entrenando, ¿ya? Voy a quedarme con esta arquitectura que tiene 2 nodos de entrada. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en la primera capa, 4 nodos en la segunda capa y va a tener 3 en la salida. Este es la capa 0, ¿ya? Que se llama el input layer. Layer es capa y esta es la capa 0. Voy a tener mi capa 1 y mi capa 2, ¿ya? Y aquí este vector que está acá vendría siendo el vector A1 y este sería el vector A2. Y la capa 3 vendría siendo la salida A3 y A3 es igual a Y gorro, ¿ya? Entonces X es igual a A0, Y3 es igual a Y gorro. X es igual a 0, aquí yo tengo mis distintas variables y voy a tener que son equivalentes, ¿ya? Solo que van a ver que es conveniente llamar a X a 0. Y es igual a AM y voy a tener aquí mis distintas salidas, ¿ya? Y voy a tener que, como es AM, el primer valor que tiene AM va a ser Y1, gorro, etc. ¿Ya? Y lo que está al medio son los elementos que tienen estos nodos. Al hacer que todos se llamen A, A0 es la salida y AM, en este caso M igual a 3 es la salida, voy a tener una estructura completamente general de A sub K que va a tener los elementos de los nodos de cada una de las capas. Y las capas van desde la capa 0 hasta la capa M. ¿Ya? Bien, me quedo entonces con este ejemplo y voy a decir entonces que X es igual a A0 y que Z1 va a ser igual a W1 matriz por A0. Esta multiplicación que está acá lo que está haciendo es todos con todos. Y le voy a sumar un vector B1. ¿Ya? El vector B1 va a tener 9 elementos, porque aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 elementos tiene la capa 1. Y después tengo que A1 va a ser la sigmoide de Z1. ¿Ok? Y ahí encuentro A1. Este proceso que les estoy mostrando se llama forward propagation. Tengo mis datos a la entrada, a 0, y ahora he calculado mediante una simple función lineal, que multiplico por la matriz W y le sumo el vector B, le hago la sigmoide, tengo la capa A1. ¿Ya? Voy a seguir hacia adelante, por eso se llama forward. El Z2 va a ser una nueva matriz W2 por A1 más B2 y la sigmoide, y ahí obtengo A2. Y después voy a tener la salida ya, que es el Y gorro, que ese ya es el A3. ¿Ok? Y ahí entonces tengo mi entrada X, que fue propagándose hasta la salida A3. Si se dan cuenta, las operaciones son fáciles. El cómputo de esto es súper rápido. El cómputo de los pesos, o sea, eso es el entrenamiento, eso puede ser lento. Puede ser un par de horas si son muchos datos y muchas capas, etc. Pero lo que es el testing, cuando ustedes tienen datos de entrada y quieren saber cómo es la salida, lo que es el forward propagation, eso es rápido, ¿ya? Las operaciones acá son bastante rápidas de ejecutar. Ustedes se van a dar cuenta que aquí hay una linda ecuación en que el Z de la capa K es una matriz WK por AK menos 1, o sea que es de la capa anterior, más el bias de la capa K, y después que tengo que la salida A sub K es igual a la sigmoide de ZK. ¿Ya? Y esta ecuación yo la puedo hacer para K igual 1, 2 y 3. ¿Ya? Cuando K vale 1, entonces voy a tener
W1 por A0. ¿Quién es A0? X. ¿Ya? Más B1. ¿Ok? Y aquí es importante ver los tamaños. ¿Ya? Vamos con la capa 1, esta que está acá. ¿Ya? Y ya les doy la palabra porque hay una mano que está levantada. Esta capa tiene 9 elementos. ¿Ya? La capa con K igual 1 tiene 9 elementos. Entonces quiere decir que voy a tener un B1 de 9 elementos, el Z1 también es de 9 elementos, la matriz W, atención, va a ser de 9 por 2, ¿ya? Porque el AK-1, que es el A0, tiene 2 elementos. ¿Ya? Entonces aquí voy a tener distintas matrices con distintos tamaños que me está haciendo el forward propagation, que me está yendo de la capa de la izquierda a la capa de la derecha. ¿Ya? Hay una mano levantada. Antonia. Hola, profe. Hola. Que tenía la duda, no me quedó claro por qué el sigmoide, la función, tiene esa forma. Como por qué funciona al tener esa forma. Lo que se ha estudiado de que funciona es porque la parte no lineal, o sea, toda esta cuestión de los datos que son muy grandes en el Z o muy pequeños en el Z, tienden a saturarse, que con eso tú puedes modelar la no linealidad de las funciones. O sea, si tú no tienes eso, vas a tener como puras líneas rectas. ¿Ya? Cuando tú le introduces la no linealidad, tú vas a poder hacer este tipo de cosas. Y lo que estás haciendo es que la parte central le estás dando como más importancia y la parte final le estás quitando importancia, le estás diciendo, no se me escape tanto, váyase como más a la parte central. Esa es un poquito la explicación de por qué funciona. ¿Ok? Y ya, o sea, más o menos, porque igual cada vector es como una mezcla de las características, entonces como que no entiendo por qué es ideal que sea 0,5 o eso es lo que Pero como que hace ojo, más sentido. después tú tienes un bias que puedes ajustar eso. O sea, este elemento que tienes acá del B, o sea, que te quede 0,5 da lo mismo porque después tú eso lo puedes ajustar a la hora de multiplicarlo y sumarlo. Entonces eso se ajusta bastante bien. ¿Ok? Ya, ¿Ya? ya, gracias, profe. Ok. Bien, entonces, baja la mano, Antonia, por favor. Ya, voy a continuar con la explicación. Y el forward propagation, entonces, les había dicho que yo empiezo con el A0 y voy propagando, propagando, propagando. Y aquí es lo que pasa en la capa K. La capa K es el WK, BK, y tengo acá el W que multiplica lo de la entrada, le suma esto, y esto uno lo va repitiendo. Y lo que es el forward propagation es súper rápido. ¿Ya? Lo que viene ahora es el algoritmo de entrenamiento. ¿Ya? Y en el algoritmo de entrenamiento yo voy a empezar, lo que tengo que hacer es encontrar mis pesos, tengo que encontrar mis vallas, ¿ya? Y tengo un vector de parámetros que va a ser el conjunto de pesos y vallas que estoy necesitando. Se minimiza entonces la función objetivo, que es esto que está acá, y una de las funciones objetivos es decir que la salida ideal y real sean lo más parecidas posible, pero hay otras funciones de pérdida que se usan bastante. ¿Ya? Este es un ejemplo que vamos a usar acá en la explicación. Entonces, es importante que recordemos el método de gradiente. En el método de gradiente, yo lo que tengo, y aquí lo represento para solo dos parámetros, lo que es el sigma 1, perdón, el teta 1 y el teta 2, ¿ya? Y tengo mi función objetivo que es j. Y digamos que mi función objetivo tiene esta forma, y el método de gradiente lo que hace es que va a empezar con un valor inicial, a ver, un valor inicial que puede ser aleatorio. Esto que está acá es una vista desde abajo solamente, es como para tener una
visualización distinta. Y acá entonces yo evalúo cuánto vale J y le calculo su gradiente y le tomo el valor negativo del gradiente, porque hacia allá está el mínimo, ¿ya? Y voy iterando, este sería mi segundo punto, saco otra vez un gradiente acá y me voy acercando hacia el mínimo, ¿ya? Entonces aquí empiezo acá y voy siguiendo la dirección del gradiente hasta llegar a lo que es el mínimo de esta función. Se puede decir entonces que mis parámetros empiezan con un valor inicial y después yo los voy ajustando, y acá se suele usar un factor alfa, que se le conoce como, en inglés es learning rate, es como la razón de aprendizaje, ¿ya? En que me va a tomar cuánto voy a ir bajando cada vez que evalúe esto, ¿ya? Y ahí este es un hiperparámetro que hay que ir ajustando también a la hora de entrenar. Entonces empiezo con un valor inicial y me voy en la dirección del gradiente hasta que después de varios pasos llego al mínimo, y cuando ya no hay donde moverme, porque ya llegué, aquí el gradiente acá es 0, no voy a poder moverme más, entonces eso converge y ahí me quedo. Este método es muy bueno, pero no asegura encontrar el mínimo global. Si esta fuera una curva con distintas bajadas, puede ser que yo aterrice en uno de los mínimos locales, que se llama. ¿Ok? Entonces el algoritmo de entrenamiento es el siguiente. Yo voy a tener en mi algoritmo de entrenamiento mis parámetros, ¿ya? Y lo primero es que empiezo con valores completamente aleatorios, ¿ya? Entonces, lo segundo que voy a hacer es que voy a tener una propagación hacia adelante, lo que es el forward propagation. Ojo, todos estos valores, los W y los B, existen, pero son aleatorios. Al principio, esto es lo que tengo, ¿ya? Y la idea es irlos ajustando en cada una de las iteraciones. Entonces tengo el ZKI, porque aquí tengo todas mis muestras, va a ser el WK, etcétera, y esto es simplemente ir para cada una de mis muestras viendo cómo se comporta la red hacia adelante. Después voy a calcular las derivadas parciales. Y las derivadas parciales vendrían siendo la derivada parcial del J con respecto al WK, que son los pesos, y la derivada parcial del J con respecto al BK. Y después actualizo los parámetros. El WK nuevo, aquí habría que usar una notación que es la iteración R más 1, etcétera, pero la decidí eliminar para hacerlo más sencillo. Mi actualización del peso WK es igual a lo que tenía antes, menos mi alfa, este era el learning rate que les he dicho, que podría ser por ejemplo 0.1, 0.01, etcétera, por la derivada parcial del J con respecto al K. Esta es la nomenclatura que estoy usando acá. Y actualizo también lo que es el BK, que es el valor anterior, menos el alfa por la derivada parcial de J con respecto a BK. Y repito esto hasta que el J ya no se mueva. O sea, cuando llegué a un número muy bajo, esta es una forma de interrumpirla. La otra es que el J nuevo es muy parecido al J anterior, son las dos reglas que se usan para interrumpir iteraciones de minimización. Cuando eso ocurre, chao, ahí terminé y con eso he entrenado la red. Y eso es todo. De nuevo, entre comillas, porque la verdad es que encontrar estos parámetros, la actualización y todo, no es tan sencilla. Pero la idea es muy simple. Ustedes tienen pesos y vallas aleatorios, los evalúan, o sea, el forward propagation, calculan los incrementos, los J's y todo eso que tienen que hacer, y van iterando con esto hasta que converja. ¿Ya? Es un método típico de minimización. Bien, entonces voy a detenerme un poquito en cómo se calculan las derivadas parciales, ¿ya? Y del paso 3 nosotros tenemos, y aquí hay un poquito de matemática, lo que voy a hacer acá es que voy a tener mi delta omega k y mi delta bk, que es la derivada parcial de j con respecto a w, y mi derivada parcial de j con respecto a b, y voy a usar aquí la regla de la cadena. Ojo que lo que estoy haciendo es yéndome hacia atrás, ¿ya? Porque este método vamos a darnos cuenta que se llama backward propagation, en que me voy a ir
hacia atrás, viendo las cosas como van pasando. Entonces, no olviden que yo tengo ¿cómo se llama? Una entrada, que es mi entrada AK-1, que esa yo la multiplico por W, le sumo el B, le hago la función de activación y tengo mi salida acá. Entonces aquí empiezo hacia atrás. El J le hago la derivada parcial con AK, después acá le hago la derivada parcial con respecto a ZK, y el ZK con respecto a WK. ¿Ya? Y hago lo mismo con el delta BK, que lo voy haciendo también hacia atrás, regla de la cadena, J con respecto a acá, acá con respecto a ZK y ZK con respecto a BK. ¿Ya? Voy a, ¿cómo se llama? A decir que esta estructura que tengo acá, la voy a marcar, y esta estructura que está acá, es la misma. Y la voy a llamar gamma K. ¿Ok? Y también voy a decir que la derivada parcial de Z con respecto a W, ¿ya? No se olviden que lo que yo tengo acá, me voy a ir acá, tengo esta ecuación, la derivada parcial de Z con respecto a ver, esto era acá, con respecto a WK, es el factor que multiplica el WK, que es AK menos 1, y el Z con respecto al BK, como el BK es una constante, la derivada parcial me da 1. Entonces mi salida en este caso queda mucho más sencillo, es eso y eso. ¿Ok? Bien, me voy a quedar un rato entonces en qué es lo que es esta estructura. Ojo, aquí la estoy copiando. Este es el gamma K, ¿ya? Ojo, esto es esto y es esto. Y el gamma K es la derivada parcial de J con respecto a K y AK con respecto a ZK. El AK con respecto a ZK lo tengo acá. Ojo, esto es, el A es el sigma, y para esta función se puede demostrar, estos son 5 pasos de álgebra nomás, que la derivada del sigma no es más que A por 1 menos A. ¿Ya? Es curioso, pero háganlo y les va a dar que si ustedes derivan esto con respecto a Z, les va a dar esto. ¿Ya? Entonces tengo... voy a poner acá otro colorcito. Voy a poner el azul. Voy a tener la derivada parcial con respecto a acá y esta es la derivada del sigma, que me da eso que está acá. ¿Ok? Bien, lo que yo me voy a dar cuenta es que para encontrar estos incrementos, yo necesito esto que he marcado en azul. Todo el resto lo conozco. ¿Ya? Yo conozco el AK-1, conozco el WK, todo eso lo conozco, pero me faltaría conocer qué es eso que está acá. Bien, eso es necesario para todos los cálculos. Voy entonces a mostrarles cómo se hace esto. Voy a irme hacia atrás. Voy a hacer la derivada parcial de J con respecto a la salida, ¿ya? Que es el AM. Y esta es una derivada parcial muy fácil. ¿Ya? Esto es el cuadrado, la derivada con respecto a AM. AM es Y gorro. Esto pasa para acá y me queda esto que está acá. Y voy a seguir hacia atrás. Voy a, por ejemplo, hacer la derivada parcial de J con respecto a AK menos 1. ¿Ya? Cuando yo tengo eso, voy a tener que, aquí tengo mi estructura. Voy a volver a lo que es el rojo. ¿Ya? Este es el gamma K. ¿Ya? Y por la derivada parcial de ZK con respecto a AK menos 1. Y de las ecuaciones, yo sé que eso, si yo hago la derivada parcial de ZK con respecto a AK menos 1, voy a tener que eso es WK. Entonces, quiere decir que esta función que está acá no es más que mi gamma K por WK. ¿A dónde voy? Porque yo lo que estoy haciendo es lo siguiente. Voy a tener hacia atrás lo que es el backward propagation. Voy a tener lo que es la derivada parcial de J con respecto a acá. Voy a llegar acá. Esto que está acá va a servirme para calcular lo que es el gamma K.
Y ese me va a ir sirviendo también para ir calculando las derivadas parciales de j con respecto a k-1. Y esto es lo que se llama el backward propagation. De aquí, con este dato que está acá, yo voy a poder calcular, no se olviden, con ese dato que está acá, yo voy a poder calcular los cambios del WK y el delta BK. ¿Ya? Entonces, cuando yo tengo esto que está acá, voy a tener esos dos parámetros y con eso yo actualizo esto y esto. Entonces, el proceso iterativo es forward propagation, empiezo con mi entrada y la voy propagando hasta la salida. Después en la salida yo calculo la derivada parcial del J con respecto a la salida, que es el AM, después el AM-1, acá, AK-1 hasta el A0, y tengo lo que es el forward propagation con el backward propagation, ¿ya? Y esto se repite hasta que converja. Este método backward propagation ha sido muy útil porque nos permite entrenar una red de muchas capas y la convergencia se da y podemos obtener pesos W y vallas B que se ajustan un poco a los datos. ¿Ya? No sé si les ha quedado alguna duda, porque ahora sí, eso es todo, ¿ya? O sea, hasta aquí llega la explicación de lo que es el backpropagation, que es el método que se usa para entrenar una red neuronal. No sé si tienen preguntas de esto. Vamos a irnos. ¿Alguna pregunta sobre lo que he explicado? ¿Cómo funciona el backward propagation? El backpropagation, ¿algún comentario que quieran hacer? ¿No? Ok. Entonces ahora voy a pasar a lo que es el ejemplo que les tengo. Voy a salirme de acá. Sí, Axel. Me iba a preguntar si es que tiene el link de los collabs, porque no lo encontré en la página del GitHub. Como para ir siguiendo. Sí, están, ¿cómo se llama? Voy a verlo al tiro. A ver, espérate. Eso debería estar. La clase de hoy día es la número... la clase de hoy día no está actualizada, ¿no? Sí. Ya, termino la clase y la actualizo. Me faltó actualizar lo que es la clase de hoy día. ¿Ya? Me faltó poner eso, pensé que lo había hecho. Termino la clase y lo pongo al tiro. ¿Ya? Si quieren, creo que puedo hacer algo, porque eso existe, está compartido. Lo voy a poner por ¿cómo se llama? Get link. Voy a ponerlo en el chat, porque eso ya lo tengo compartido, solo que no he actualizado la página. Ese les debería funcionar para el código que voy a mostrar a continuación. ¿Ok? Y al final de la clase el tiro lo hago. Gracias, Axel, por tu comentario. Y tengo una pregunta también. Dime. Los gamma sub k que sirven para hacer el entrenamiento, el gamma sub k menos 1 se calcula a partir del gamma sub k. El gamma sub k menos 1 se calcula con el gamma sub k, sí, pero se calcula sobre todo con la derivada parcial del j con respecto al ak menos 1. Creo que esa es la... Espérate, voy a volver a poner la presentación. O sea, claro, como que entiendo la teoría de las derivadas, pero Ajá. a la hora de implementarlo como que no me queda tan claro cómo, en el fondo,
¿cómo hacer el link como de backward propagation? En que como sí, a partir de en el código valores... que les voy a mostrar está eso. Y ahí te puedes meter en el detalle porque esto está hecho así desde cero. ¿Ya? Pero la idea es que tú vayas... ¿cómo se llama? Tú vayas el primer paso es que vayas capa por capa hasta la salida, y después cuando tienes la salida vas hacia atrás, capa por capa, calculando estos elementos que están acá. Con esos elementos que están acá tú puedes calcular los gamma, y con ellos tú puedes calcular estos que están acá. Entonces, cuando tú recorres esto todo, al final, la implementación es la siguiente. Tú recorres todo esto hacia atrás y después y actualizas esto y te sirve para actualizar los nuevos pesos. Entonces, cuando hagas de nuevo la forward propagation, va a ser con los pesos nuevos. ¿Sí? Ya. Ahí quizás queda más claro. Voy a pasarme al tiro ¿cómo se llama? Al código para que lo podamos ver. Ya, entonces, bien, la red neuronal que vamos a emplear es esta que está acá, que tiene 6 nodos acá y 12 acá, y tiene 2 entradas y 4 salidas. ¿Ya? Esto corresponde al conjunto de datos que es el que había mostrado aquí con el ejemplo anterior. Lo voy a mostrar, espérense, son estos datos que están acá, ¿ya? Estos son los datos que vamos a usar para calcular. Entonces tengo esta red, y los 5 pasos que hemos visto en la presentación de hoy son estos 5 pasos, son los valores aleatorios, se hace lo que es el forward propagation, que son estas ecuaciones. De ahí el paso 3, espérense, esto me falta acá, me faltó ahí un enter. El paso 3, que está acá, calculo las derivadas de los parámetros, y el paso 4, calculo la actualización, y de ahí veo si esto converge o no converge. ¿Ya? Para definir cada uno, y esto es el que está hecho desde cero, ese es el from scratch. Y ojo, solo fines pedagógicos. En las tareas y en lo que ustedes tengan que hacer, este código no lo usen, usen lo de sklearn, ya que es más robusto en el entrenamiento. Entonces tengo la definición, y aquí voy a definir el tamaño de mis pesos y mis vallas, ¿ya? Dependiendo del número de nodos. El forward propagation, ojo, es un código muy simple. Lo que estoy haciendo aquí es que el zk es wk por el ak-1, y le sumo el bk, y aquí está la sigmoide. Voy a hacer esto quizás un poco más grande. ¿Ya? Esto es el forward propagation. Después el backward propagation, este es el más complicado, pero lo único que estoy haciendo acá es, estoy definiendo mis deltas, aquí está, se inicializa con 0, y aquí voy hacia atrás, desde m hasta 0 hacia atrás, y voy haciendo lo que es la multiplicación de estas dos cosas. Aquí está la derivada de lo que es la derivada del sigma, que es acá por 1 menos acá. De aquí yo tengo lo que es el gamma acá, y aquí yo tengo lo que es la actualización de lo que son los delta, ¿ya? Y aquí lo voy haciendo hacia atrás. Es una operación muy simple que va hacia atrás, y eso es el backward propagation. Después actualizo los parámetros. La actualización de los parámetros es muy sencilla. Los BK son BK menos alfa por los delta. WK son los WK menos el alfa por los delta. Y aquí está la función de pérdida, que no es más que hacer la resta de mi salida ideal con la salida real, ¿ya? Y eso hacerle la norma al cuadrado. Aquí hay dos funciones que pueden utilizarlas. El class to hot es pasar de un vector Y de salida de una sola columna a una matriz del mismo número de
elementos de Y, pero con el número de columnas es el número de clases, y esa matriz es binaria. Ese es el class to hot. Y el otro es hot to class, que hace la operación contraria, ¿ya? Esto a veces es importante que lo puedan tener. Bien, aquí viene el entrenamiento. En el entrenamiento yo tengo que hacer esas operaciones, y aquí va a trabajar con los datos. Generalmente los tenemos hacia abajo, las muestras están hacia abajo. En esta implementación las muestras están como columnas, así que hay que hacer la transpuesta. Aquí hay algunas definiciones: cuánto vale el alfa, el número de iteraciones máximo, el número de capas ocultas. La primera capa oculta tiene 6 nodos y la segunda capa oculta tiene 12 nodos. Y esto es para ir graficando lo que es la pérdida. Empiezo y aquí están los 5 pasos. Paso 1, la definición, que le mete solamente valores aleatorios. Paso 2, el forward propagation. Paso 3, el backward propagation. Paso 4, se actualizan los parámetros. Y paso 5, se calcula la pérdida. Y aquí esto hace hasta que converja. Vamos a echarlo a andar para que lo vean. Y esto es bastante rápido. Ahí ya terminó. Y aquí tienen ustedes cómo fue la función de pérdida, el training loss, cómo fue decayendo y llegó hasta acá y ahí se quedó, ya no siguió bajando más. Y cómo llega esto, cómo clasifica en este ejercicio. Tiene 92,38 en el training, esta es la matriz de confusión, y tiene 92% en el testing, y esta es la matriz de confusión. Y con eso les queda como un poquito más claro de los pasos. Si les interesa esto, revisen las ecuaciones no son complicadas, revisen lo que es la regla de la cadena, ¿ya? De cómo se implementa esto, y pueden revisar el código para que vean cómo son estos pasos. Eso si quieren entender cómo funciona todo esto del backpropagation y quieren entender cómo se entrena una red neuronal. En el caso que vayan a usarlo en la práctica, sklearn. No duden con eso. Y acá vamos a tener algunos elementos que hay que definir. Esto que está acá es el learning rate, el alfa. Esto que está acá es el número de capas ocultas, un número máximo de iteraciones. Aquí el solver, este es qué algoritmo se va a utilizar para encontrar el mínimo, ¿ya? Y hay uno muy usado que es el Adam. No voy a entrar en detalles de cómo, de las distintas funciones, de los distintos solvers para entrenar la red. Y lo único que hay que hacer es poner esto, el training, definen cuál es el clasificador, esa es la definición del clasificador. Después entrenan, ese es el fit. Después evalúan el training, este es evaluarlo, la salida con los datos de training y la salida con los datos de testing. Y aquí hay una forma de desplegar los resultados que pueden usar cualquier otro. Vamos a ver acá cuánto nos da el resultado. Y acá me da un valor bastante parecido al anterior, alrededor del 92-93%, y observen por favor las líneas de decisión que va tomando, son completamente no lineales. No sé si hay preguntas. A ver, sí, Axel, ¿tú tienes la mano levantada? ¿No? Estoy perdido con... A ver. Bueno, ¿No? yo Ok. creo que tengo Clemente, tú tienes, perdón, que estaba perdido con tanta pantalla. Clemente, cuéntame. Ahí cuando mostró antes le puso número de capas ocultas Sí. 6,12. Ajá. ¿Por qué no es un solo número? Porque son 2 capas, una que tiene 6 nodos y una que tiene 12 nodos. Ah, ya. ¿Ya? Entonces, tú podrías ponerle 3,4 o podrías ponerle 4,8,13, y ahí tendrías 3 capas ocultas de 4, Ah, de ya. 8 y de 13. ¿Ya? Y Ya. te invito a que juegues con eso, porque cuando tienes demasiadas capas, esto no funciona. ¿Ya? O sea, no es, ese 6,12 está bien puesto. Creo que con 4,8 también te puede funcionar bien, o sea, tienes un cierto rango. Si tienes solamente una capa con 2 nodos, te va a ir súper mal. O sea, tiene que darle algún tipo de complejidad a eso. Pero ese es el 6,12.
¿Ok? Ya, gracias. La implementación que he mostrado, esa desde cero, también tú le puedes poner el número de capas y el número de nodos. O sea, esa implementación desde cero no está hecha para 6.12, está hecha para las capas que tú quieras y el número de nodos que tú quieras. También puedes jugar por ahí. ¿Ok? Ya, gracias. Vamos. ¿Más preguntas? Me he pasado un poquito. Sí, Maximiliano. Profe, una consulta respecto al tema de los parámetros que se van ajustando. Ajá. Em, ¿Puede ser que si, por ejemplo, fueran muy altos, hiciera que nos diera como un sobreentrenamiento o un Si fueran overfitting, muy mejor altos, dicho? ¿qué cosa? Perdón. O sea, los parámetros que se van ajustando, por ¿Que ejemplo, sean el muchos learning rate. parámetros? No, no, o sea, muy altos ¿Los o valores muy de los bajos, parámetros cosas muy así. altos? Ujú. Si los valores de los parámetros te dan muy altos, es muy probable que la sigmoide te los tire un poco más abajo. Ah, ya, pero o sea, no podría, o en Esto general se va a no ir habría... ajustando de tal forma que te va a tratar de funcionar. Algo que se produce cuando hay sobreentrenamiento es cuando tú tienes demasiados parámetros. ¿Ya? Y ese es el ejemplo que puse de cuando tú le haces el fit a una curva que tienes pocos datos y le haces un polinomio de grado 10, por ejemplo, te va a dar perfecto, toda la curva pasa por esos puntos, pero te estás sobreajustando la curva a tus puntos. Eso sucede cuando tienes un exceso de parámetros. Cuando tienes muchísimos parámetros y pocos datos, vas a tener sobreentrenamiento con toda seguridad. Ah, ya. ¿Ok? Ya, muchas gracias. Listo. Bien, si no hay más preguntas, voy a hablar de la tarea y del proyecto, ¿ya? Voy a tener acá, esto es ahí, ya, y me voy a ir entonces a lo que es la tarea 3. La tarea 3 es reconocer lunares cancerígenos, y tengo una base de datos, y esta es información real que es pública, en que hay dos clases: tumores benignos, y, es la clase 0, y tumores malignos, que es la clase 1, ¿ya? Y ustedes la pueden bajar, aquí está la base de datos. Y van a hacer esto usando 2.700 imágenes. Está súper balanceado. Hay 1.350 imágenes por clase en el training, 300 imágenes, 150 imágenes por clase en la validación, y 600 imágenes, 300 imágenes por clase. Entonces ustedes, todo lo que hagan, que está permitido hacer absolutamente todo lo que quieran, no hay ninguna restricción. La única restricción es que no pueden usar Deep Learning, y que si usan redes neuronales de no más de 2 capas ocultas, son las únicas 2 restricciones que tiene esta tarea. Pueden hacer todo lo que quieran, y todo lo van a hacer tratando de entrenar con el training y maximizando en el validación, ¿ya? Y una vez que maximizaron eso, van a probar con el testing. Esa es como la metodología que hay que usar en este tipo de problemas, en que ustedes pueden ajustar todos sus parámetros. Por ejemplo, cuántos vecinos va a tener el KNN, cuántas capas ocultas, de cuántos nodos, cuántas características sacar, cuántas seleccionar, etc. Todo eso ustedes lo van a hacer tratando de maximizar el accuracy del validation. Y una vez que maximizaron eso, pasan al testing, ¿ya? Y ahí reportan cómo es con el testing, que son conjuntos completamente nuevos. Si les va mal, repitan todo. O sea, es completamente legítimo que si el testing les da súper mal, ustedes busquen otra forma de entrenar y otra forma de validar. No voy a entrar en más detalles por el honor al tiempo. Les pido que lo lean, ya pueden trabajar. Está permitido un montón de cosas, ¿ya? Y lo que no está permitido es lo de Deep Learning y redes neuronales, ¿ya? Lo otro es que la fecha de entrega es en 3 semanas más. Los invito a que empiecen desde ahora, es pega, ¿ya? Y los resultados que van a obtener probablemente sean malos, ¿ya? O sea, en el accuracy probablemente obtengan valores bajos. Es un problema que es difícil. Están tratando de detectar cáncer sin la biopsia,
Y ahí hay una limitación. Ustedes están tratando de decir si esto tiene cáncer o no a partir de información visual, cuando todos sabemos que la información no está en lo visual, sino que está en las células. Pero estas células pueden tener algún tipo de manifestación y que se pueda percibir de forma visual. ¿Ya? Así que esto, el proyecto va a ser sobre este mismo tema, pero no con 2 clases, sino que con, no sé si son 6 o 7 clases, porque está la clase benigna y están las 6 clases malignas. ¿Ya? Entonces cada una de ellas va a tener más una clasificación. Así que lo que hagan ahora les va a servir para el proyecto. ¿Ya? Y en la próxima clase les voy a dar directrices de cómo conformar los grupos para que los vayan pensando y las fechas de presentación del proyecto, porque ya se nos va terminando el semestre. Me voy a quedar hasta acá. No sé si hay preguntas que alguien quiera hacer. Y si no es así, terminamos con la clase de... Sí, Diego, tú tienes la mano levantada. Sí, hola profesor. Hola. ¿Son 3 tareas o son 4 tareas? Son 3 tareas. El programa creo que decía 4, por eso es la pregunta. Ah, ya, no, son 3. Ya, perfecto. ¿Ya? Gracias, profesor. Ok. Matías. Hola, profe. Hola. Tengo una pregunta, no sé si ya la hicieron, pero es sobre la tarea. ¿Ya? Cuando dicen que el máximo de capas ocultas en una red neuronal son 2, Ajá. ¿eso incluye capas como serían max pooling o softmax o cosas así? Redes Ya. neuronales. O sea, nada de deep learning. O sea, es solamente un MLP al final. Un MLP. Lo voy a poner Ya, para que ya, quede vale. súper claro. Vale, perfecto. ¿Ya? Y tampoco puedo modificar el output que me da el MLP, como con un postprocesamiento al final. ¿Cómo qué? No sé, o sea, hacerle algo al vectorcito que me tira el MLP. Sí, pero no quiero que eso se preste como para que se utilicen técnicas que no son las que estamos viendo. A mí lo que más me interesa es que aprendan las técnicas de este curso. Ya, ok. ¿Ok? Queda claro. Gracias, profe. Vamos, Clemente. Sí, hola, profe. Hola. Dijo que iba a dar las indicaciones para el proyecto de la próxima clase, pero Sí. los grupos también los va a publicar. Los grupos vayan planeándolo ustedes, van a ser grupos de 4 personas. Sí, pero es que según el programa son grupos ya elegidos. O sea, ya están predefinidos los grupos. ¿Dónde dice eso? No, fórmenlos ustedes. Ok. ¿Ya? Si no los pueden... mira, yo lo que hago siempre es que prefiero que trabajen entre ustedes que se conocen. Y los que no tienen grupo, los formo de forma aleatoria. ¿Ya? Así que es como de las dos opciones. Si tú no tienes grupo y no sabes con quién trabajar, me dices y yo dentro del pool de gente que no formó grupo, yo ahí armo grupos. Pero lo ideal sería que trabajen entre ustedes en grupos de 4. ¿Ok? Sí, muchas gracias. Ok, estamos. ¿Más preguntas? No. Nos quedamos entonces hasta acá y nos vemos el próximo martes. ¿Ya? Que tengan un buen fin de semana a partir de mañana. Todavía no empieza el fin de semana. Chao.